Bienvenido a un nuevo episodio de Monoparental. Soy Carlos Ríos y espero bendecir tu vida. Buenas noches, bienvenidos a Monoparental. Los saluda Carlos Ríos. Hoy para mí es un placer tener a una pareja de abogados con nosotros y vamos a hablar un poco el tema legal en nuestro país, que es Guatemala. Y tal vez les quiero dar una estadística que encontré, tanto en Guatemala como a nivel mundial. Por cada 8 matrimonios hay un divorcio. Y considero, o el objetivo de este episodio es que platiquemos un poco de las bases legales que se presenten a ustedes y que podamos dar consejos por el bien de los niños. Esa es la idea de este episodio. Entonces, si se presentan, por favor. Claro, gracias Carlos por la oportunidad. Yo soy Carla Álvarez, soy abogada, tengo ya casi 15 años de experiencia. Me he dedicado pues un poco al área de familia. He tenido la oportunidad de resolver problemas de familia en cuanto a divorcios, pero sobre todo intentando que los menos afectados sean los niños, porque al final de cuentas las emociones negativas se reflejan o afectan a los niños lejos de poder solucionar los problemas que hay entre los padres. Además de eso, pues me dedico al derecho corporativo, derecho de marcas y derecho laboral. Excelente. Buenas noches, mi nombre es José Manuel Ramírez Campos, también soy abogado, he trabajado en el ámbito del derecho 25 años aproximadamente y efectivamente he llevado muchos casos de familia y como le digo a la mayoría de mis clientes, lamentablemente ahora los problemas de familia terminan en los juzgados de femicidio. Y precisamente ahí entra un poco lo de la experiencia que hemos tenido en la oficina, trabajando, defendiendo hombres, defendiendo mujeres, tratando de que los problemas sean menos y que las soluciones sean más. Un abogado ya viejo nos dijo una vez que siempre que haya un conflicto, el que va a ganar más siempre va a ser el abogado. Entonces tiene que evitar uno que la gente tenga esa percepción tratando de solucionarle sus problemas, porque dice el dicho de que más vale una mala negociación que un buen juicio. Y mi recomendación siempre para los clientes es procure solucionarlo fuera de tribunales, porque el desgaste que va a tener todos los involucrados en el proceso, al final, como dicen siempre, los más afectados son los menores, que son los que no tienen a su papá o que el papá no se porta bien y no pasa una pensión alimenticia, entonces también pasan penurias económicas y lo más importante es tratar de solucionar sin llegar a juicio. Me gustaría que nos amplíen un poco la base legal en Guatemala respecto al divorcio. ¿Qué es lo que dice? Recuerdo que en el juicio, bueno, cuando ya estaba, bueno, no es juicio, ¿qué es cuando lo que yo tuve que vivir? Es un juicio. Ah, sí es juicio. Sí, lo que usted ok. vivió fue un juicio. Lo único que fue voluntario, entonces por eso lo sintió corto. Bueno, ok. Sí. Recuerdo que en mi juicio el juez sí mencionó, están seguros de esto porque al final entiendo que la ley protege a la familia, o sea, promueve la unidad. Correcto. Y nos preguntó varias veces, por ejemplo, en mi caso nos preguntó como 3 veces, 4 veces, miren, ¿están seguros que ya no hay solución, que no pueden solucionar sus diferencias, sus problemas? O sea, recuerdo que lo preguntó varias veces. Entonces, cuéntenos un poquito cuáles son las bases legales en nuestro país. Pues mire, precisamente como usted lo está diciendo, ¿verdad? La Constitución y el Estado protege a la familia por ser el seno de la sociedad, ¿sí? Pero, lamentablemente, a veces las familias se vuelven disfuncionales y es por eso que sale y que nace la figura del divorcio, que esta viene, que es tan antigua como el propio matrimonio. En nuestro caso, el divorcio está contemplado en el Código Civil. Está en el artículo 153, 154 y 155, ¿verdad? Y lo que establece es que el matrimonio se disuelve o se modifica a través del divorcio o de la separación. En este caso, pues estamos hablando del divorcio como la disolución del vínculo matrimonial. ¿Por qué? Porque ya no se cumplen con los fines para los cuales inicialmente ambos contrayentes dijeron sí. Nos comprometemos porque con ánimo de permanencia, vamos a procrear, vamos a tener un futuro y vamos a hacer. Entonces, lamentablemente, como
usted bien lo dijo, ¿verdad? 1 de cada 8 se disuelven y es necesario contemplar esa figura. Entonces, en los artículos 153, 154 y 155 del Código Civil están. En nuestro ordenamiento existen 2 formas de disolver el matrimonio. Por la vía ordinaria, que es cuando una de las 2 partes ya no quiere continuar con el matrimonio, y por su parte acude a un órgano jurisdiccional y plantea o solicita el divorcio. Y la otra, que fue en su caso, al final, que fue un divorcio voluntario en donde las 2 partes de común acuerdo van ante el juez y solicitan que se disuelva el vínculo matrimonial. Excelente. Vos nos comentabas fuera de cámara que crees que ese dato que di no es del todo cierto. Contanos un poquito. Pues en una experiencia muy personal, les comentaba de que en un grupo de 6 amigos, solo 2 seguimos casados después de 15 años. Entonces se han divorciado 4 de esos 6. Entonces el porcentaje es bastante más alto. Tal vez es pues, circunstancias sociales. Pero lo importante es de que siempre los padres logren llevar a buen puerto una negociación. Quisiera explicar un poquito lo que estabas mencionando de que el juez te preguntó 2 o 3 veces. Y ahora hablando del Código Procesal Civil y Mercantil, es una norma escrita en la ley de que el juez debe de avenir a las partes y preguntarles si de verdad no hay forma de solucionar. Y como bien decía Carla, pues desde la Constitución la familia está consagrada como el seno de la sociedad y de ahí para allá tiene que evolucionar y sacar buenas personas para que el bien común se logre dar como fin último del Estado, pero obviamente siendo siempre la esencia la familia. Entonces por eso es de que los jueces tienen la obligación, no es un criterio antojadizo ni una voluntad o algo que se le ocurrió a todos los jueces, pues. Lo importante es de que ellos tienen que cumplir con ciertas normas y dentro de esas normas, antes de poder divorciar a alguien, o mejor dicho, disolver el vínculo matrimonial, porque esa es la palabra técnica, deben de preguntarle a la pareja si existe alguna forma de que puedan llegar a algún acuerdo y seguir juntos. Porque como repito, al final lo que busca la ley es proteger a la familia, no solo a los menores. Y efectivamente, cuando uno casa a algunas personas, porque así como he divorciado, he casado a muchas otras, efectivamente dentro del articulado que se tiene que leer del Código Civil, la familia está definida como una institución social, fundamento de la sociedad, en donde un varón y una hembra solamente se unen con el ánimo de convivencia, de procrear y de hacer una vida juntos. Entonces, cualquier persona que se haya casado o haya ido a un matrimonio va a oír esas palabras siempre porque es mandato legal que el notario las lea, o el juez, o el alcalde, o la persona con la que busquen unir sus vidas, debe de mencionar esas palabras. Entonces, efectivamente, cuando ya no se logra ese fin común de matrimonio, de humanos que se unen para llevar a cabo ese fin, pues obviamente es donde aparece la figura del divorcio que mencionaba Carla hace un minuto. Pero, como les decía, entonces, dentro de esa audiencia de divorcio voluntario, se les pregunta. En los juicios ordinarios funciona diferente, porque en los juicios ordinarios sí se traba una litis, o sea, dicho de otra forma, se plantea un juicio en contra de alguien y entonces hay una pugna. Entonces, esa pelea es la que genera la palabra litis, que es el encuentro de 2 verdades que chocan y que se repelen. Entonces yo tengo una cuestión en contra de una persona y esa persona tiene el derecho de defenderse, y eso es un juicio. Entonces obviamente el juicio voluntario, como la palabra lo dice, es 2 personas que ya llegaron a un acuerdo y pueden llegar a tomar decisiones importantes, tales como una pensión alimenticia, como el horario en que un padre puede visitar a sus hijos, y todas las demás cuestiones que pueden llegar hasta índoles económicas, como quién se va a quedar con una casa, los bienes que generaron dentro del matrimonio, quién se los queda, quién los va a terminar de pagar, si hay alguna hipoteca o algún préstamo, y todas esas cuestiones se arreglan dentro
del mismo proyecto de bases de divorcio, es el término adecuado. Entonces, usted, por lo general, las personas que van a divorciarse dicen, bueno, entonces esta casa le va a quedar a esta persona, esta casa le va a quedar al varón, esta finca le va a quedar a la señora, esta cuenta de ahorros aquí, y se van a cubrir los estudios de los niños de alguna forma. Entonces... y es por eso, perdón que te sí, interrumpa, sí. que es tan importante desde el principio cuando deciden casarse, qué régimen económico es el que van a adquirir, qué bienes van a aportar a la sociedad, ¿verdad? Antes era así, es que antes lo tomaron el matrimonio como un contrato, ya después lo designaron como una institución social. Pero desde antes de casarse tienen que ver todos esos temas, y no por augurar que se van a divorciar, pero es para tener todo en orden. Es para tener todo en problemas orden. desde el principio. Sí. Exacto. Los contratos para eso son. A la gente no le gusta el término, perdón que te interrumpa ahora yo. Pero yo siempre he creído, desde que empecé a estudiar Derecho, de que vi a la institución del matrimonio como efectivamente un contrato, porque yo me pongo de acuerdo con ella en dónde vamos a vivir, en cómo vamos a mantener el hogar, a nombre de quién van a estar las propiedades, si el carro va a estar a nombre de ella, a nombre mío, porque efectivamente tiene un montón de repercusiones cada decisión que está tomando, y por eso es que no hay que tomar a la ligera el régimen económico. Y a veces la gente, lamentablemente, tenemos, pues no sé, somos un poco miopes o un poco... enamorados. Sí, digamos. O también no nos documentamos, o sea, somos un Eso país es, donde no aprendemos de esos temas, no nos informamos, y entonces, no, firmamos lo que todos firman. Y lo que todo el mundo usa es la comunidad de ganancias. Sí. Y lamentablemente, pues en nuestro caso, por ejemplo, encima de todo, pues tal vez porque somos abogados vemos un poco más cosas. Nosotros nos casamos por separación absoluta de bienes. Entonces, ese problema, si llegáramos a divorciarnos, no lo tendríamos. Porque simple y sencillamente nosotros ya sabemos de que su carro es su carro, mi carro es mi carro. La cuenta que tenga yo en el banco es mía y de quien yo designe en el banco. Entonces, se evitan un montón de problemas. Pero es la madurez que puede llegar a tener cualquier humano al razonar por dónde me voy a ir. Si esta carretera me va a llevar al puerto de San José, pero yo sé que tiene muchos hoyos, mejor agarro esta. Me va a costar porque tiene un peaje, pero voy a llegar más rápido, mi carro no se va a arruinar. Entonces, al final, es esa evolución que necesitamos tener como humanos primero y como sociedad después, de entender que tenemos que prever esos problemas. Y prever los problemas significa también uno mismo cultivarse, leer, como acabas de decir, buscar. Ahora es tan sencillo como agarrar un teléfono y buscar en Google qué es tal cosa, y le salen las respuestas de todo. Si pone el artículo tal, va a salir qué dice, o si busca la palabra, va a salir. Entonces, ahora yo creo que ya no es como antes, que efectivamente la gente era ignorante porque no tenía la oportunidad. Ahora, el que tiene un teléfono inteligente ya no tiene excusa para no buscar formarse. ¿Qué es qué? Excelente, excelente. Bueno, yo quería leer un pasaje de la Biblia, se encuentra en Mateo 19, 8 y 9, y Jesús contestó, le hacen una pregunta acerca del divorcio. Entonces viene Jesús y contesta, Moisés permitió el divorcio solo como una consecuencia ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces, quería leer este pasaje porque creo que nuestra ley va muy acorde en el sentido de que la idea de casarse no es para que se divorcien. O sea, ese no es el fin ni en nuestra ley, ni tampoco en la Biblia, ¿verdad? Somos un país donde la mayoría son católicos o son evangélicos, o sea, un alto porcentaje. Y entonces al final nuestra base de sociedad, nuestra base de vida, normalmente la rige la Biblia, la rige la ley de nuestro país. En este escenario, lo que me llama la atención es de que a veces también en las iglesias dicen, no, pero es que no te puedes divorciar. Y al final sí hay momentos en los que, bueno, si no hay voluntad de la otra parte, por mucho de que yo quiera, que por ejemplo también es parte de muchos escenarios que yo conozco, por mucho, hay una de las personas que sí quiere continuar y quiere buscar ayuda y quiere arreglar las cosas, pero la otra no quiere. Y si no hay dos voluntades, o sea, no vamos a llegar a nada. Entonces, si no vamos a llegar a nada, y ya sabes,
Va a llegar a un gran problema. ¿Qué es lo que queremos evitar? Correcto. Por el bien de los hijos. Por bien. Entonces, por ejemplo, ahorita que dijiste eso, en mi escenario, mi postura era, tratemos de arreglarlo, la postura de ella era, ya no. Pasamos como 2-3 meses en ese ínterin, en eso yo conocí a Carla, me empecé a asesorar legalmente todo en ese ínterin, y entonces vine yo y también tuve que tomar una decisión. Entonces vine yo y dije, bueno, me voy a sentar con ella, va a ser la última vez que voy a hablar del tema y que le voy a dar la oportunidad de que tratemos de buscar ayuda y que demos una última oportunidad de arreglar las cosas, pero si su postura sigue siendo no, pues la voy a respetar. La voy a respetar y entonces voy a tomar decisiones basadas en el bienestar de mis hijos. Y entonces nos sentamos una noche ella y yo, hablamos del tema, su respuesta fue, no, ok, te respeto, entonces ahora hablemos de los hijos. Entonces cuando hablamos de los hijos entramos a hablar ya temas como la custodia, el tema legal, el tema económico, que es parte de lo que normalmente genera conflicto y tal vez ahí me gustaría que me cuenten qué tanto puede ser ese conflicto, porque en mi escenario, ustedes mismos lo han dicho, ustedes fueron los abogados de nuestro divorcio, entonces conocen muy bien el escenario, pero en mi escenario fue algo muy raro, atípico, muy rápido, o sea, realmente no peleamos, fue una de mutuo acuerdo todo muy rápidamente y no solo de mutuo acuerdo, sino que raro. Pero ustedes que con la experiencia que tienen, los 20 y pico años de experiencia que tenés y todo lo que han vivido y lo que han visto, entiendo que es una situación bien compleja y al final los que salen perdiendo son los niños. Sí, el asunto es que la mamá supedita al papá de que si no le da los hijos, no le da dinero. Y al revés, perdón. El papá no da dinero si no le dan los hijos, entonces viene la mamá y dice, pues no me das dinero, pues yo entonces no miras a tus hijos. Y ese es el mecanismo que por lo regular utilizan las mamás para forzar a los papás a que paguen. Pero ¿qué ha pasado? Dice el papá, bueno, no, pues no me das a tus hijos, bueno, quédatelos, pero a mí no me vas a forzar a hacer eso. Y al final de cuentas, los que vienen a sufrir son los hijos. ¿Por qué? Porque van a ver, ya no van a tener lo suficiente para insumos para el colegio. La refaccioncita que tenían, pues ya no la van a tener porque como el papá no está dando, porque la otra no deja que los mire y se vuelve un desgaste económico, emocional, porque los hijos perciben, aunque no lo estén viendo, la atención de la mamá o del papá. Muchas veces los papás influyen verbalmente en los hijos, porque sí, mira, decirle a tu mamá que si quiere que tal cosa, que esto. Ya viste que tu papá, cómo se porta conmigo. Entonces, al final de cuentas, las actitudes que tienen los papás con los hijos es lo que yo digo, deberían dejar esas emociones negativas para ellos. Sí. ¿Verdad? Y proteger a sus hijos porque, o sea, no se están divorciando de los hijos, se están divorciando de la pareja porque con ella ya no pueden convivir, pero sus hijos siempre van a ser sus hijos, ¿verdad? En mi caso sí he tenido algunos procesos en donde la pensión ha sido un verdadero problema. Ya con hijos grandes, ya la señora grande, y lo que he visto yo en mi experiencia son señoras que dicen, mire licenciada, ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo dejé de trabajar porque mi esposo me dijo que me dedicara a los hijos. Entonces yo ahorita ya tengo 25 años de no trabajar, de no estudiar, de no tener ninguna experiencia. ¿Cómo yo ahorita voy a venir y salir a la calle a buscar un trabajo? Pues yo ya no puedo. Y efectivamente, ya el mundo está buscando gente joven para todo, ¿verdad? Es un argumento válido. Es un argumento válido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué puede hacer ahí? Y el señor está, yo a ella no le doy nada, ¿verdad? Porque ella se portó mal conmigo, porque ella me hizo, porque no me deja ver a los hijos. Y al final es un círculo vicioso eso que no lleva nada, que no lleva nada. Al final, pues, se trata de ceder. Tú me lo decís siempre. Ceder. Y, bueno, pues, imagínese una pareja de abogados que, hágame favor, ¿cuándo se va a ceder ahí? Él argumenta, yo argumenta y bueno. Pero con nuestros clientes, pues sí tratamos de que cedan lo más posible en beneficio de los hijos. De los hijos, sí. Tú, pues también has tenido tus experiencias con clientes que...
Sí, les contaba antes de empezar que el caso más difícil en el sentido emocional para los involucrados fue el de un cliente que pasó 15 años en juicio. Se gastó una millonada de dinero en todas las cosas que involucra un juicio. Y por eso les decía que más vale una mala negociación que un buen juicio. Porque el juicio puede ser muy interesante, digno de estudio, pero... Y que al final consiga lo que él quería. Pues pero después de 15 años. En este caso, la niña iba a cumplir casi 18 años. Recuerdo que nos invitó a los 15 años de la niña y todavía estábamos en medio del problema. Y cuando ella cumplió 17 años y algo, le entregamos la sentencia que ya estaba firme y le dijimos, aquí está, ganamos su caso. Pero 15 años después. O sea, la pobre niña vivió cosas inimaginables y el pobre papá, que en este caso era de los buenos, que luchaba por la niña, porque podría haber sido el típico papá que pues solo da una pensión alimenticia y la va a ver una vez cada 15 días, pero él luchaba por tenerla porque sabía que con la mamá no iba a estar bien. Habían circunstancias muy feas que tal vez no vienen al caso contar, pero el punto es de que el tiempo que pasa un juicio no se lo devuelve a nadie y lejos de ayudar, lastima a las personas. Los juicios son desgastantes y como repetí al principio, los únicos que ganan son los abogados. O sea, la gente gasta dinero en algo que podría haberlo evitado y en lugar de gastarse 10,000 quetzales en un juicio voluntario, podría gastarse 500,000 en un buen juicio. Entonces no vale la pena. Mejor denle ese dinero a sus hijos. Piensen Disfrútenlo un poquito. con ellos. Sí, correcto. Sí. O sea, Y los dos lo podrían disfrutar, o sea. De viaje, hagan cualquier cosa. No es necesario pelear por eso. Lo único que ahí es donde entran otro tipo de variaciones como psicológicas, emocionales. Yo siempre he dicho de que los problemas del mundo radican en una sola palabra y se llama egoísmo. ¿No? E incluso cuando caso a las personas, por lo general siempre repito esta frase de aquel sacerdote jesuita Anthony de Melo. Me llamó mucho la atención. Su concepto de amor es el desapego del egoísmo. Cuando yo empiezo a pensar en el otro, en las necesidades del otro, antes que en las mías, en el gusto del otro, en lo que va necesitando, ahí es que de verdad se demuestra el amor. El mayor ejemplo del amor siempre va a ser el amor de las madres por los hijos, de los padres por los hijos. Es el amor más puro. No hay interés. Entonces, es importante de que partiendo de ese concepto evolucionemos como humanos y empecemos a tratar de pensar un poquito más en el otro, a ser menos egoístas y tratar de ver qué es lo que más necesita. No mi ego, no el yo quiero, yo necesito, ¿por qué no me dan? Y ese juego de yo-yo que yo le digo que va y sube y bajo, pero siempre es hacia mí. No, ¿qué puedo dar? Entonces, ahí es donde debe de pensar la gente que tiene este tipo de problemas en cómo lograr solucionarlo. Si usted tiene un problema, por favor, lea, investigue y ante todo trate de ser bueno. O sea, sí, piense en sus hijos antes que en usted. Si yo voy a damnificar a mis hijos porque tomé una mala decisión, bueno, pues hay que razonar por qué tomé esa decisión y ver cómo la compongo. O no tomarla si todavía tiene la oportunidad. Divorciarse es difícil, es feo, desgastante y no lo va a llevar a nada. Más que a tener un gran pleito si no toma las decisiones adecuadas y por lo general es negociar. Si usted negocia las cosas, da argumentos, hay que entender que a veces, por ejemplo, si una persona ganaba 10,000 quetzales, le daba 5,000 quetzales a la mujer, pero de repente lo despiden. ¿Cómo va a ser para darle esos 5,000 quetzales? Ya tuve un caso así, efectivamente. El señor ganaba como 35, le daba una pensión de 15, de repente se quedó sin trabajo, pasó 2 años sin trabajo y de repente consiguió un trabajo y le pagaron 10,000 quetzales. ¿Cómo hacía para pagar una pensión de 15? No es posible. Planteamos el juicio y lamentablemente la niña de este señor tenía un problema auditivo y del habla. Entonces, la resolución del juez fue, la niña sigue teniendo esos problemas. Sí, le decía yo,
lo sigue teniendo, pero ahora él no tiene cómo pagarlo. Si ahora, en lugar de ir a una clínica de la zona 14, va a tener que ir a prosiegos, Sí, prosiegos y sordomudos. Entonces, ahí tiene que ir. Si yo no tengo dinero para meter a mis hijos a la Landívar o a la Marroquín, tienen que ir a la San Carlos. Y si no tienen dinero, pues va a tener que trabajar hasta que tenga para poder pagarse clases virtuales, qué sé yo. Entonces, sí hay algo en derecho que tenemos que, no habíamos hablado de eso, y es de que cuando hay un divorcio, la ley dice de que la suerte del alimentante sigue a la del alimentista. Y es este ejemplo que les pongo. Si yo gano 10,000 quetzales, le puedo dar, según la ley, me pueden obligar a darle hasta el 50%. Okay. No necesariamente le tienen que poner 50, le pueden dar el 40 también. Pero el punto es de que si yo gano 10, le van a dar 5,000. Si yo gano 10, no le pueden dar 7, no le pueden dar 8 y no le pueden dar 15. Seguro. Entonces es una cuestión de matemática lógica, elemental de primero primaria, segundo primaria. No hay mucho por dónde perderse. Entonces hay que ser bien conscientes de que de repente las circunstancias, encima de todo, siempre que hay una separación van a haber problemas. El hombre se tiene que ir de la casa. ¿Qué implica? Si pagaba 10,000 quetzales de letra de casa y ahora tiene que pagar 10,000 de letra de casa y ahora tiene que buscar un apartamento aunque sea chiquito de a 2,000, 3,000, que quiere decir que 3,000 quetzales menos va a tener del presupuesto que tenía antes. Si ganaba 25, pagaba 10 de casa y ahora paga 13, hay algo que va a tener que sufrir. Entonces ya las galletas ya no van a ser Oreo, sino van a tener que ser Chiqui, para poner un ejemplo burdo. Pero funciona así. En lugar de comprar Paté de la Astoria, va a tener que comprar Perry. O ya solo jamón popular. No sé. Es para dar ejemplos fáciles de entender. Entonces, eso lo dice la ley. Que si usted gana tanto, no puede pagar tanto más. O sea, tiene que pagar lo justo. Y encima de todo, entonces ahí volvemos otra vez a la calidad de humano que uno es y la conciencia que los papás le enseñan a tener. Porque al final, uno es el reflejo de los padres, dicen, y es bastante cierto. Uno a veces se sale, se descarrila un poco, pero lo que a uno le educaron son los cimientos que hacen formar una mente. Por eso es importante qué leen sus hijos, qué música escuchan, qué videos ven, qué tanto pasan pegados en el celular. Es tanto la importancia que tiene cómo educar a un niño, porque al final uno de grande es el reflejo de esa educación que tuvo. Y de ahí vienen ya los demás problemas, ya las cosas psicológicas que le van pasando. Si un día en el colegio lo trataron mal, si sufrió de bullying ahora que está de moda, que antes no existía, solamente uno fregaba al otro y lo fregaban a uno y ya es todo, ¿verdad? Pero sí existe. Ahora tiene nombre, ajá. Tiene nombre, está en la ley, ¿verdad? Nada más. No, pero al final de cuentas, es que sí es bien importante lo que tú decís, porque los papás están creando adultos y tienen que asegurarse que sean funcionales. Los adultos de mañana. Son los adultos del mañana. Y no solo para que tengan o creen una fortuna, sino que sus emociones, que sus valores, que sus principios sean buenos, ¿verdad? Y algo importante de todo eso que acabas de mencionar es, si yo paso, como lo que contaste, si yo paso 15 años o 10 años peleándome, ¿cómo voy a esperar que esa niña o ese niño realmente crezca funcional o que crezca con una madurez emocional? No puedo esperar eso. ¿Qué ejemplo? No puedo esperar eso. Porque él lo que ha visto es a papá, mamá pelearse por 15 años. A la niña, me imagino que en esos escenarios también la tienen que exponer con psicólogos, a ir a juicio. Entonces, es un desgaste emocional donde esa niña realmente no solo está perdiendo el hogar a tener papá y mamá juntos, sino que encima la estamos dañando durante 15 años, durante toda su crianza. Entonces, para ir cerrando, ¿qué tips le darían a ustedes? Tal vez uno de ustedes le da tips a un papá y el otro le da tips a la mamá en el pro de que no lleguemos a estos escenarios. O sea, en el pro de que, miren, entiendo de que lo mejor es un divorcio voluntario, que lo negociemos en privado, está bien con los abogados, pero en privado. Pero ¿qué tips le darían? O sea, ¿en qué debería ceder cada uno a ese ego? Porque al final eso es lo que sucede. Bueno, para empezar, pues yo creo en la familia como institución social y de verdad tratar de ver si es posible o imposible limar esas asperezas que hacen que la vida ya no sea la vida en común, ya no sea soportable, ¿verdad? Ya si definitivamente pues no se puede continuar con el matrimonio, yo sí les diría que trataran de pensar más
en los hijos que en ellos al tomar las decisiones. Que se desapeguen de ese egoísmo, porque al final de cuentas, al querer, porque a veces es como una venganza, me hiciste tanto daño que me voy a vengar de ti, pero no le hacen daño a la pareja, sino que el daño es total y completamente dirigido a los menores, ¿verdad? A los hijos. Entonces, yo sí recomiendo que efectivamente se trate, si ya no es posible continuar con la vida en común, se trate de arreglar a través de un divorcio voluntario. Que se sienten con madurez a discutir los puntos. Ya el punto de que no pueden vivir juntos, ya está. Pero si tienen bienes, si la relación que van a tener con los hijos, ¿verdad? ¿Para qué exponerlos a un juicio de relaciones paternofiliales? Yo sí considero que la conciliación es de las mejores formas de resolver los problemas, y sí creo que sentarse a platicar, dejando de un lado todas esas emociones negativas, todos esos resentimientos, porque hay mucho sentimientos de venganza y ese tipo de cosas, y piensen en sus hijos. Eso es lo que yo recomendaría, que se asesoren bien, ¿verdad? Que vayan con un abogado de confianza que les transmite esa confianza, y que de repente también trate de procurar no el pleito, no el juicio, no la litis, sino que trate de avenirlos a fórmulas ecuánimes, ¿verdad? De conciliación. Excelente. Sí, quería mencionar algo de lo que leíste del párrafo de la Biblia. En el derecho canónico, para los que somos católicos, existen ciertas ideas del por qué se puede disolver el vínculo matrimonial. La palabra divorcio no existe en el derecho canónico. Entonces, si alguien se quiere divorciar en lo legal en nuestro país y quiere después volver a contraer nupcias por la iglesia, debe de anular el matrimonio eclesiástico. Y efectivamente, pues es importante recalcar el hecho de que hasta para eso tienen que estar de acuerdo, porque si no, en Roma les va a costar más, porque no va a ser nada sencillo. Yo no sabía eso. Sí. Hasta hace poco lo supe, de que la iglesia católica hay que disolverlo también. Sí, correcto. Si no, no se puede volver a casar por la iglesia. En la iglesia protestante es diferente el asunto. Pero el punto es de que hasta para eso tienen que estar de acuerdo. Porque en Roma va a ser un martirio lograr un divorcio así. Una anulación, como es el término correcto. Y regresando a la pregunta última de qué recomendar, lo importante es pensar. De un pensamiento viene una idea, de la idea viene una palabra y de la palabra una acción. Si uno no está pensando coherentemente, no va a tomar decisiones coherentes y por ende todo el resto va a ser muy malo. Como acaba de decir Carla, el egoísmo, y ya se los mencioné en mi muy particular criterio, si uno no deja de ser egoísta, no va a poder pensar primero en los niños, porque, pues como me ha pasado en otros procesos, me llama un domingo a las 5 de la tarde una señora, mire, es que ahí iba el desventurado con la otra. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le tomo fotos. Domingo en la tarde, ¿qué hago yo? Pues espérese que sea lunes, porque igual no va a pasar nada. De ahí me llama el señor, mire, es que yo tenía que ir a traer a la niña, pero se la llevaron al puerto y no me dejan verla. ¿Qué hacemos? Pues mañana, tal vez lunes, hacer algún escrito pidiendo algo, pero igual no va a pasar nada. ¿A qué voy? Que ese egoísmo se materializa primero del pensamiento, como dije, hacia la acción, en quererle perjudicar a alguien. Comentaba hace un rato el caso de un abogado que se quedó con los boletos para ir con su hija a Disney porque la mamá no quiso darle a la niña. ¿Quién salió perjudicado? ¿Quién salió perjudicado? La niña que no fue a Disney. Le evitó un viaje. ¿Por qué? Porque la mamá tenía el egoísmo y el enojo y la rabia de no darle a la niña para que no se relacionara con él. Ahora, 10,
14 años después, la niña busca al papá sola. Pero a veces, como bien decía Carla, también hay padres, porque no es solo la mamá, a veces el papá, meten ideas en las cabezas de los niños que al final son las que los decía, van formando. La mente del humano es como una catedral. Tiene que tener cimientos, zapatas para poder después hacer las columnas, para poder hacer las paredes que van a llegar a ser la cúpula. O sea, Miguel Ángel no pintó el fresco en el piso. Tenía que estar primero el piso para poder llegar al techo. Entonces, si ustedes como padres no se preocupan de primero curarse ustedes mismos, no van a poder curar a nadie, no van a poder darle alimento emocional, espiritual a nadie. Porque como dice el proverbio chino, que tus lágrimas por no ver el sol no te dejen ver la luz de la luna. Usted tiene que estar primero consciente de las cosas que hace y cómo van a afectar a los demás para empezar a tomar decisiones que de verdad le vayan a servir a sus hijos. Piensen en sus hijos primero. No es, lo voy a meter preso porque no ha dado la pensión. Sí, pero los presos no generan dinero y tampoco le pueden pagar la pensión. O sea, todo tiene que tener un análisis. Entiendo, después de 5 años usted se fajó como mamá y el papá se va de viaje con la amante y ya no le da dinero, pues entonces ahí entendería yo que lo meta preso. Pero solo por un capricho, de repente no es buena idea. Okay. Entonces, esa sería... Excelente, excelente. A mí me gustaría leer 2 versículos más que creo que vienen a complementar los consejos que ustedes están dando. Uno es, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Eso está en Romanos 12:10. Creo que es importante porque lo que estamos hablando es yo debo de quitar mi ego un poco y tratar de, a pesar del daño que me hizo, a pesar del daño que nos hicimos mutuamente, procurar respetarnos, honrarnos al final, porque eso es algo importante. Muchos papás cuando ya se separan hablan mal del otro y eso lo único que hace es dañar al niño y la imagen del otro. Y los niños cuando crecen van a reclamar esas palabras que van a dijimos. replicar. O las van a replicar. Y el otro pasaje que quiero es, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Eso está en Efesios 4:32. Gracias por su tiempo, por haber venido a Monoparental. Vamos a dejar su información en el podcast también, por si alguien necesita alguna asesoría o algún consejo en tema legal. Les agradecemos haber venido y esperamos tal vez tenerlos en otra ocasión. Claro, Muchas gracias por el espacio. Gracias. Recuerda, guardando tu corazón, vives en paz. Hasta la próxima.